veamos justamente cómo determinar la imagen de una función, de esta función, también en el caso en el que tenga una fórmula que describe la función. Vamos a suponer que la función es la que va de naturales en naturales, es decir, dominio los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Codominio también los naturales, es el mismo conjunto. Que a cada elemento X del conjunto de los naturales le asocie, o sea, su imagen, su correspondiente imagen, la imagen de X, la pareja de X, que sea el doble de X. Entonces, por ejemplo, al 1 le va a hacer corresponder el 2, al 20 le va a hacer corresponder el 40, ¿de acuerdo? Acá, si intento anotar la lista de todos los pares ordenados, bueno, voy a anotar unos cuantos, pero como el dominio es un conjunto infinito, más vale que no voy a poder anotar todos los pares ordenados, pero sí voy a tratar de ver qué es lo que va pasando. El 1 está relacionado con el 2, porque cuando x vale 1, el y vale 2. El 2 está relacionado con el 4. Claro, lo que dice esta regla es que a cada elemento, o sea, a cada primera componente, le corresponde el doble. Como segunda componente, el doble. Es decir, el doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4, el doble de 3 es 6, es decir, al 3 le corresponde el 6, al 4 el 8, y bueno, y por supuesto que eso solo me muestra una partecita porque no puedo anotar todos los pares ordenados. ¿Qué pasa si intentara representar en diagramas de Venn esta función? Primero, es una función sí, porque cada número natural tiene un doble, así que esto, y un único doble, así que esto cumple la existencia y la unicidad. Si lo intentara dibujar como diagrama de Venn, el 1 está relacionado con el 2 con el 4, el 3 con el 6 y así sucesivamente. Y si intentara dibujar, por supuesto, como representar la función en un diagrama de ejes cartesiano, estaría la parejita 1, 2, la parejita 2, 4, la parejita 3, 6, el 4 con el 8 y así sucesivamente. Esto, por supuesto, que sigue, acá está representada solo una parte. Entonces, como les decía hace un rato, ¿cuál es la imagen? Bueno, yo tengo que ver. Si miro la lista de segundas componentes, me doy cuenta que aparecen el 2, el 4, el 6, el 8 y en general aparecen los números pares. Parece entonces que la imagen es el conjunto de todos los números pares, 2, 4, 6, 8, etc. Cosa que me lo ratifica esto porque ¿a qué elementos llegan flechas? Al 2, al 4, al 6 y acá hay un punto suspensivo que indica que la cosa sigue. Y con el criterio de las horizontales, acá el codominio es el conjunto de todos los naturales, 1, 2, 3, 4, etc. Si trazo una horizontal por el 1, no hay ningún punto de la gráfica de esta función, ni por el 3 ni por el 5. Si trazo horizontales por el 2, por el 4, por el 6, por el 8, etc., veo que sí hay un punto. Entonces, la imagen de la función, por cualquiera de esas tres formas que yo elija de ver, ¿quiénes son los elementos de acá que están relacionados con alguien de allá? Bueno, el 2, el 4, el 6, el 8, etcétera. Eso sería mirando esta información que tenemos acá, pero nos gustaría una confirmación analítica, es decir, con manejos algebraicos que nos permita ver que efectivamente la imagen de la función es el conjunto de todos los números pares. ¿Cómo hacemos eso? Justamente lo que estamos diciendo es que parece que la imagen es el conjunto de todos los naturales pares. ¿Por qué podemos saber eso analíticamente y salir de toda duda de si nuestros dibujos y representaciones están bien o no? Recuerden que la imagen de una función es el conjunto de los elementos del codominio que están relacionados con alguien. Entonces yo voy a tomar un elemento cualquiera en el codominio, en n, dado i en n, y me voy a preguntar si ese i es la imagen de algún elemento del dominio, es decir, existe para ese i que yo elija, existe algún elemento x en el dominio, que también es n, en los naturales en este caso, tal que
el y sea la parejita de x. Bueno, acá me dicen que para que y sea la parejita de x se tiene que cumplir la relación de que y sea igual al doble de x. Entonces me pregunto, tomo un y en n. ¿Ese y es el doble de algún elemento x que esté en los naturales? Para aquellos elementos y del codominio que cumplan esto, esos son justamente los que van a formar parte de la imagen. Entonces, en general, lo que se hace para responder esta pregunta es tratar de despejar x en función de y. Fíjense por qué. Eh, ¿Cómo sería el despeje a través de esta fórmula de x en función de y? Simplemente multiplicar a ambos miembros por un medio y me quedaría que un medio de y igual un medio por 2x, se cancelan los 2 con el 2 y queda entonces que x es igual a un medio de y, o sea, a y sobre 2. ¿Sí? O sea, yo estoy buscando si la parejita xy con y natural satisface esta relación y igual a 2x, que es lo mismo que decir satisface la relación de que x sea la mitad de y. Y ahí puedo hacer el siguiente análisis. Si el número y que yo elijo en los naturales fuese impar, el x, por ejemplo el 3, ¿sí? El x tendría que ser 3 medios, pero 3 medios no estaría en el dominio de esta función. Eso va a pasar no solo para cuando elija y igual a 3, sino para cuando elija cualquier y impar. Si yo elijo y impar, la mitad de un impar no es un número natural. El x que me vaya a dar no va a ser natural, no va a estar en el dominio, por lo tanto, cuando y es impar, x no está en el dominio de la función que es el conjunto de los naturales. Mientras que si y es par, 2, 4, 6, 8, etc., efectivamente su mitad va a ser un número natural y por lo tanto va a ser un número del dominio. ¿Sí? O sea, esta fórmula y sobre 2, yo digo, si y es impar, y sobre 2 no es un número natural. Por lo tanto, el x que le corresponde, que le debería corresponder, no está en el dominio. Y si el i es par, su mitad va a ser, sí, efectivamente un número natural y va a estar en el dominio. El x que le correspondería a ese i está en el dominio. Y eso me permite ver entonces para qué valores de i yo a través de esta fórmula produzco un x que esté en el dominio, bueno, justamente para cuando i es par. O sea que en general, cuando yo tengo una fórmula que me vincula a x con y en una función, a cada elemento x del dominio con cada elemento y del codominio, para encontrar la función, digamos, la imagen de la función, trato, si puedo, de despejar la variable independiente en términos de la variable dependiente, el x en términos de y. Y de allí preguntarme qué valores de y dentro del codominio producen un x que vaya a estar en el dominio. A los que lo cumplan, a los que cumplan eso, a los y del codominio, que a través de esa vinculación produzcan un x en el dominio, esos son los que forman la imagen. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Es muy parecido al que acabamos de ver, excepto que ahora con dominio y codominio los reales. La relación de vinculación entre la variable dependiente con la independiente es la misma, y igual a 2x. Si uno, bueno, hacer un diagrama de Venn acá no tendría mucho sentido, porque son muchos, muchísimos puntos. Hagamos directamente la representación en diagrama de ejes cartesianos. Como hemos dicho que era el criterio para ver cuál era la imagen de la función. Trazar rectas horizontales por los elementos del codominio, que es todos los reales, y las rectas horizontales que correspondan a valores del codominio que contengan al menos un punto de la gráfica, ese correspondiente elemento del codominio va a estar en la imagen. Yo acá me doy cuenta que si trazo cualquier recta horizontal, va a cortar a la gráfica de la función, va a contener al menos un punto, bueno, en este caso exactamente un punto, y por lo tanto cualquier elemento del codominio va a tener su correspondiente relacionado en el dominio. Por lo tanto,
cualquier elemento del codominio es la imagen, es la pareja de alguien del dominio y por lo tanto la imagen es todos los reales. Eso sería un análisis gráfico basado en la prueba de las rectas horizontales. ¿Cómo lo hacemos analíticamente? Bueno, el mismo trabajo que hemos hecho hace un rato, dado un i en el codominio. Existe un elemento del dominio que esté relacionado con ese i y por lo tanto tiene que cumplirse la relación i igual a 2x, que es la fórmula que define a esta función. Hacemos el mismo trabajo de recién, despejamos la variable independiente en términos de la variable dependiente, el truco algebraico es el mismo, multiplicar por un medio, me queda ahí x igual a i sobre 2. Pero acá me doy cuenta que para todo elemento i del codominio, su mitad, o sea, i sobre 2, es un elemento, o sea, x es un elemento del dominio, que es todos los reales. O sea, cuando yo tomo un número real y lo divido por 2, el resultado, o sea, el x, es un número real que es el dominio de la función, así que la imagen de la función efectivamente, como lo dice este análisis de las rectas horizontales, es el conjunto de todos los números reales. Veamos un tercer ejemplo. Si yo tomo la función de reales en reales, o sea, dominio de los reales, codominio de los reales, que a cada x le asocia 2x cuadrado menos 4, es decir, para calcular la imagen de x, yo a x lo elevo al cuadrado, multiplico por 2 y resto 4. Esa es una función del tipo cuadrático, como ven. Y de hecho, deben tener bien presente cuál es la figura que representa en un diagrama de ejes cartesianos a esta función. Es la parábola, que si hacen las cuentitas, fíjense que el coeficiente cuadrático es 2, así que las ramas de la parábola se abren para arriba. Y en este caso, bueno, la gráfica es esta. Acá corresponde a cuando x es 0 y vale menos 4. De las consideraciones que hemos hecho en las clases anteriores, esta figura les tendría que salir rápidamente. Este vértice corresponde, el vértice de la parábola, que aplican las fórmulas o cualquier otra consideración que encuentren a mano, van a ver que efectivamente es el punto de coordenada 0, menos 4. O sea, 0 para x, el x del vértice es 0, el y del vértice es menos 4. ¿Qué les parece? Si yo trazo rectas horizontales por los elementos del codominio, que es todos los reales. Puedo trazar, por ejemplo, una recta horizontal por acá, corta la gráfica de la función, quiere decir que el correspondiente, la correspondiente altura, el correspondiente y, está en la imagen de la función. Pero si trazo una horizontal por acá, por debajo del vértice en este caso, como la parábola se abre para arriba, esa horizontal que yo trazara, por ejemplo, por menos 5, que está acá, no va a cortar a la gráfica de la función. Así que eso me indica gráficamente que la imagen de esta función, o sea, el conjunto de... No todo elemento del codominio es la imagen de alguien. Solo son imagen de alguien los elementos del codominio que están desde el menos 4 hacia arriba, porque yo cualquier recta horizontal que trace desde a la altura desde menos 4 o superior, va a cortar esa recta horizontal a la gráfica de la función en al menos un punto, en general lo va a cortar en 2 puntos, salvo la que pase justo por el vértice, ahí corta en un solo punto, pero corta. Y si trazo una horizontal por debajo del vértice, no hay intersección con la gráfica de la función, por lo tanto los puntos que están por debajo del menos 4 no forman parte de la imagen. Los que están desde el menos 4 para arriba, sí. Entonces la imagen de la función es el intervalo cerrado en menos 4 hasta infinito. ¿De acuerdo? ¿Cómo verificamos analíticamente? La pregunta es la de siempre. Dado i en reales, o sea, en el codominio, ¿existe algún x en el dominio, o sea, el número real, tal que verifique en x e y la relación establecida por la función, o sea, que y sea igual a 2x cuadrado menos 4? Pregunta. Entonces, el truco vuelve a ser el mismo. Trato de despejar x
en función de y, o sea, la variable independiente en función de la variable dependiente. ¿Cómo hago ese despeje? Bueno, por ejemplo, acá yo podría pasar, podría sumar 4 y me quedaría 2x cuadrado igual a y más 4, luego divido por 2, me queda x cuadrado igual a y más 4 sobre 2. Hasta ahí lo hacemos mentalmente. Ahora, ¿cómo termino de despejar x? Aplico raíz cuadrada a ambos miembros. Raíz cuadrada de x cuadrado, recordarán ustedes, como x es un número real, podría ser, digamos, mejor que pongan raíz cuadrada de x cuadrado igual a módulo de x, igual a la raíz cuadrada de y cuadrado, perdón, de y más 4 sobre 2. O sea, apliqué raíz cuadrada a ambos miembros y me acuerdo que raíz cuadrada de x cuadrado es módulo de x. Ahora la pregunta del millón. ¿Para qué valores de y, a través de este cálculo, el x que yo vaya a obtener está en el dominio? O sea, ¿para qué valores de y el x que resulte de este cálculo va a ser un número real? Yo me doy cuenta de que si el radicando aquí, si el y fuera tal que el radicando fuese negativo, me quedaría módulo de x igual a raíz cuadrada de un número negativo que sabemos que ni siquiera es un número real. Por lo tanto, en ese caso, el x que obtendría tras el despeje no sería un número del dominio de la función, no sería un número real. Mientras que si el radicando fuese mayor o igual que 0, ahí sí la raíz cuadrada está bien definida dentro de los reales y por lo tanto obtendría un x del dominio. Así que, ¿para qué valores de y? ¿Para qué valores de y dentro del codominio? ¿Para qué números reales y? Esta expresión me devuelve un número x que esté en el dominio justamente para los valores que hagan que y más 4 sobre 2 sea mayor o igual que 0. ¿Y para qué valores? Bueno, esto es una simple desigualdad que yo si multiplico por 2 no cambio el sentido de la desigualdad y me queda y más 4 mayor o igual que 0, o sea, y mayor o igual que menos 4. Lo podemos hacer hasta mentalmente. O sea que, ¿cuáles son los valores de y para los cuales el x correspondiente es un número real, o sea, está en el dominio? Para los y mayores o iguales que menos 4. Fíjense cómo coincide con esto que habíamos visto hace un rato, o sea que la imagen es el intervalo menos 4, o toma el menos 4 hasta infinito. En general, fíjense cómo calculamos la imagen de una función lineal. Las funciones lineales eran funciones de reales en reales, que a cada x le asigna un y calculado como m por x más b, m la pendiente, b la ordenada al origen, ambos números reales. ¿Qué gráfica tenía? Bueno, había que ver el valor de m, que era la pendiente. Si m era igual a 0, fíjense, yo podría hacer un diagrama cartesiano para este caso en el que m es igual a 0, porque sería que todo el mundo, fíjense, si m es 0, cualquiera sea el x que yo tome y lo multiplique por 0, me va a dar 0 más b. El resultado es b. Por lo tanto, todos los elementos del dominio, y acá faltan un montón de puntos, dibujé unos cuantos nada más, todos ellos van a parar al b a través de esta fórmula cuando m es igual a 0. 0 por x es 0, 0 más b es b. Cualquiera que sea el x que ponga, voy a ir a b. Si lo miro en un diagrama de ejes cartesianos, eso correspondía a rectas horizontales que pasan por justamente el valor b. Y si m es distinto de 0, la gráfica, veámosla en ejes cartesianos, ya directamente correspondería a una recta inclinada. En este caso es pendiente positiva, podría haber sido también pendiente negativa, pero sé que es una recta inclinada, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuál sería la imagen? Si m es igual a 0, hemos dicho cuáles son los elementos del codominio que están relacionados con al menos un elemento del dominio. Bueno, si tomo otro punto que no sea el b, por ejemplo este, no va a llegar ninguna flechita si el m es igual a 0. Entonces, al único que llegan flechitas es a b. O sea que la imagen es b. Si hago la prueba de las rectas horizontales,
cualquier recta horizontal que trace por elementos del codominio que no sea a la altura de B, esa recta no va a cortar a la gráfica de la función, que justo es una recta horizontal, así que el elemento del codominio, por ejemplo, a esta altura, no va a pertenecer a la imagen porque no está relacionado con nadie. No hay ningún elemento, ningún punto de la gráfica está a la altura en la recta horizontal que corresponde a esa altura. El único valor del codominio para el cual una recta horizontal corta la gráfica de una función de esta función es justamente la que pasa por B. Por eso la imagen es B. Y si m es distinto de 0, entonces fíjense que cualquier horizontal que yo trace por cualquier elemento del codominio va a cortar a la gráfica de la función en un punto. Así que entonces cualquier número del codominio va a estar en la imagen porque va a estar relacionado con alguien del dominio, y en ese caso la imagen de la función es los reales. ¿Cómo lo determinamos analíticamente? Obviamente, de nuevo la pregunta es, dado y en los reales, ¿están relacionados con algún elemento x del dominio? Bueno, si lo estuviera, tiene que ser que y es igual a m por x más b, pero recuerden que eso es equivalente, acá como m es distinto de 0, puedo pasar el b restando, i menos b, y el m luego dividiendo, i menos b sobre m, y ese es un número real, porque el m es distinto de 0, así que para cualquier i real, como dice acá, para todo i real, el resto b y divido el resultado por m y me va a dar un número real, o sea, va a estar en el dominio y por lo tanto la imagen va a ser todos los reales. Entonces, en las funciones lineales, las que tienen pendiente no nula, la imagen es todos los reales. En las que tienen pendiente nula, la imagen es solamente lo que indica la ordenada al origen, es un solo numerito. ¿Sí? ¿Qué pasa con las funciones cuadráticas? Eran también funciones de reales en reales. La expresión que vinculaba a la variable dependiente con la independiente era que y la variable dependiente era igual a por x cuadrado más b por x más c. A, b y c eran los coeficientes cuadráticos, lineal e independiente respectivamente, pero para que sea cuadrática le pedíamos al coeficiente cuadrático que sea no nulo, que sea distinto de 0. Si a es mayor que 0, recordarán que esto es una parábola, la figura que corresponde en diagrama de ejes cartesianos a una cuadrática con coeficiente cuadrático positivo, era una parábola que se abría las ramas hacia arriba y tenía, digamos, el vértice en algún lado con coordenadas. La que más me va a interesar acá, por eso está destacada, es la coordenada y del vértice. Mientras que si el a es negativo, la función cuadrática tenía una representación de una parábola cuyas ramas se abrían hacia abajo. Y el vértice también tenía sus coordenadas. He destacado acá la coordenada y del vértice. ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos diría la representación gráfica sobre cuál es la imagen? Si yo trazo una horizontal, recuerden, ¿no? Para ver la imagen en diagrama de ejes cartesianos, yo trazo rectas horizontales por los elementos del codominio. Las rectas que no corten a la gráfica corresponden a valores que no están en la imagen. Si yo trazo una recta horizontal por debajo del vértice, en este caso de la parábola que se abre hacia arriba, esa recta horizontal no va a cortar a la gráfica en ningún punto, por lo tanto, ese valor de la imagen, del codominio no va a estar en la imagen. Mientras que si trae eso en este caso, ¿no? Entonces, si trazo una recta horizontal por encima de la coordenada y del vértice, en este caso que la parábola se abre hacia arriba, o sea, a positivo, sí voy a tener puntos de corte de la horizontal con la gráfica. Entonces, esos puntos sí van a estar en la imagen. Entonces, intuitivamente, gráficamente, la imagen son todos los elementos del eje Y que están desde el y del vértice hacia arriba, cuando la parábola se abre hacia arriba. Y cuando la parábola se abre hacia abajo, un análisis similar me dice, si yo trazo una recta por debajo, una horizontal, por una coordenada que esté por debajo del y del vértice, voy a cortar a la gráfica, entonces esos puntos van a estar en la
imagen. Y si trazo una horizontal por encima del i del vértice, no voy a cortar a la gráfica y por lo tanto los elementos, los números que sean mayores que el i del vértice en este caso, no van a estar en la imagen. Total que gráficamente, yo digo, acá la imagen son desde el i del vértice hacia arriba, hacia infinito, y en un caso en el que A sea negativo y la parábola se abre hacia abajo, la imagen va a ser desde menos infinito hasta el i del vértice. Eso sería lo que las gráficas estas indican con la prueba de las rectas horizontales. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos analíticamente eso? Tratemos de despejar x en función de y. ¿Y cómo hacemos para despejar x en función de y? Bueno, hagamos de cuenta que y está fijo y entonces me queda, si quiero despejar x, la fórmula que me permite despejar x es justamente la fórmula cuadrática en esta ecuación cuadrática. Primero voy a pasar el y al otro miembro, entonces me queda una ecuación cuadrática a por x cuadrado más b por x más, si me traje el y para acá, c menos i igual a 0. Lo puedo ver como si la variable es x, la que quiero despejar, esto es una ecuación cuadrática cuyo coeficiente cuadrático es el mismo a, cuyo coeficiente lineal es b y cuyo coeficiente independiente es c menos y. Entonces a eso le aplico la fórmula cuadrática, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, el coeficiente cuadrático al cuadrado, el lineal, perdón, al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente cuadrático por el coeficiente independiente. Eso es la aplicación de la fórmula cuadrática a esta ecuación cuadrática. Dividido el doble del coeficiente cuadrático 2a. Y allí, si hago algunos cálculos, puedo distribuir el menos 4a por c y menos por menos más 4a por y. Allí tengo x despejado en términos de y, ¿sí? A través de la fórmula cuadrática. Entonces ahora me pregunto, ¿qué valores de y hacen que cuando yo reemplace aquí, el x que vaya a obtener esté en el dominio, es decir, sea un número real? Y bueno, si el y cumpliera que esta cosa que está bajo la raíz esté radicando de la raíz cuadrada, si ese radicando fuera negativo, esto daría un número complejo, no daría un número real. Y por lo tanto no estaría en el dominio. Así que los i del codominio para los cuales esta expresión va a producir un número en el dominio son aquellos que hacen que el radicando sea mayor o igual que 0. O sea, el x va a estar en el dominio si solo si el radicando b cuadrado menos 4ac más 4ai es mayor o igual que 0. Y esto, ¿qué valores de i? Recuerden que a, b y c están bien definidos dependiendo de la función que tenga. ¿Qué valores de i cumplen que esto va a ser mayor o igual que 0? Esto es como si miro acá a es una inecuación, es una desigualdad donde i es la variable. Entonces puedo sumar a ambos miembros 4ac menos b cuadrado y luego dividir por 4 y me quedaría eso. ¿Por qué no he dividido todavía por a? Porque yo no sé si el a, que puede ser positivo o puede ser negativo, al pasarlo al otro miembro dividiendo me haría, si fuera positivo se mantendría la desigualdad, si fuera negativo se daría vuelta. Entonces voy a distinguir los dos casos. Si el a es positivo, puedo dividir miembro a miembro por a y eso no altera la desigualdad. Me queda i mayor o igual que 4ac menos b cuadrado sobre 4a, que como ustedes recordarán corresponde exactamente a la fórmula del i del vértice de la parábola. Entonces, si a es mayor que 0, los elementos i del codominio para los cuales se produce que el x va a estar en el dominio van a ser justamente los que sean mayores o iguales que el i del vértice. Por lo tanto, la imagen de la función, como indica esto, va a ser desde el i del vértice hasta infinito. Eso quiere decir que si yo tomo cualquier número mayor o igual que el i del vértice, en este caso en el que a es mayor que 0, ¿no? Tomo cualquier número real que sea mayor o igual que lo que corresponda al i del vértice de esa parábola. Por ejemplo, este que está acá,
ese elemento va a ser imagen de al menos un elemento del dominio. La recta horizontal va a cortar a la gráfica de la función. Y si tomo uno por debajo, no, porque el x en ese caso no sería un número real, o sea, no estaría en el dominio. Y si el a fuese menor que 0, acá el análisis que tengo que hacer es simplemente que voy a dividir por a, pero voy a dar vuelta a la desigualdad porque a es menor que 0. Y quedaría i menor o igual que 4ac menos b cuadrado sobre 4a, que de nuevo es el i del vértice. ¿Y cuáles son los números menores o iguales que el i del vértice? Son el intervalo desde menos infinito hasta el i del vértice, o sea que en este caso la imagen de la función va a ser desde el menos infinito hasta el i del vértice. Por encima ya no van a estar los números en la imagen. ¿Por qué? Porque ya no hay intersección de la correspondiente recta horizontal con la gráfica de la función.